Muy buenas tardes, amados hermanos, que Dios me lo bendiga en esta hermosa tarde y quisiera que abriéramos la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1 al 5. Primera de Corintios 2, 1 al 5. ¿Me encuentran? Diga amén, por favor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde. Gracias porque, Padre, nos trajiste con bien a nuestros hogares y Padre, tú nos cuidaste y nos guardaste, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que están sintonizando en estos momentos, Señor. Bendice sus vidas, Padre celestial, y dales fortaleza y dale paz en su vida. Y gracias, Señor, porque tú les has suplido un trabajo, Señor, y ya los trajiste con bien de regreso a su hogar. Bendice cada familia y cada hogar, Señor, que están sintonizando en esta tarde. Y todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, porque Dios me los bendiga en esta hermosa tarde. Nomás recordarles que estemos orando por todas las necesidades, por todo lo que está pasando alrededor del mundo, ¿verdad? Que lo que está haciendo esta pandemia, que cada vez parece que está subiendo más, estamos orando para que Dios sane el alma de las personas y Dios hará el resto cuando las personas se entreguen al Señor. Estemos orando por todo el ser humano para que venga el conocimiento de Dios y entregue su vida y le busque con todo su corazón. Estemos orando por todos los enfermos, por nuestro hermano Ronnie, ¿verdad? Por nuestro hermano Rubén Ramírez, por nuestro hermano Jeter, que todavía está en el hospital. Estemos orando por Israel, también por nuestra hermana Blanca Valverde, por nuestro hermano Ignacio, nuestro hermano Sarabia, nuestra hermana Paula, el sobrino de la hermana Sarabia, ¿verdad? Son hermanos que tienen cáncer. Estemos orando por todos ellos. Y también recordarles, el próximo domingo a las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical por parte de nuestro hermano Díaz para los adultos. Escuela dominical de las 10 a las 10:45. Nuestro hermano Díaz con la clase de los adultos y nuestra hermana Longoria con la clase de los jóvenes adolescentes. Los esperamos, no se pierda la escuela dominical y el servicio de adoración a las 11, comenzando con las alabanzas a nuestro Dios por medio del grupo de la iglesia y también el mensaje de la palabra de Dios por medio de su servidor a las 11, y a las 6 de la tarde nuevamente también tenemos otro servicio con la adoración a nuestro Dios por medio de las alabanzas y luego el mensaje poderoso de la palabra de Dios.
Pues abra su Biblia ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 1, verso 18 al 31. 1 Corintios, capítulo 1, 18 al 31. Si lo encontró, diga amén, por favor. 1 Corintios, capítulo 1, verso 18 al verso 31. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra que va a ser puesta en esta tarde. Señor, te pedimos que nos abras el entendimiento, Señor, y que podamos entender el mensaje que tienes para nuestra vida, que podamos escucharlo con mucha atención y recibirlo en nuestro corazón, y que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Dios es el sabio Dios. El hombre, el ser humano, no puede ser más sabio que Dios, porque la sabiduría viene de parte de Dios, porque la sabiduría del hombre es limitada. Por eso a veces es difícil entender los propósitos de Dios, porque la lógica del hombre no concuerda con la sabiduría de Dios. El propósito de Dios es salvar al ser humano, y todo lo que tiene que hacer el hombre es creer y poner su fe en Cristo. Así de sencillo. Usted no tiene que valerse de sus fuerzas,
ni de sus riquezas, ni de la sabiduría. Solamente necesita depositar su fe en Cristo, porque Cristo es el poder y sabiduría de Dios. Había un joven rico que no quiso obedecer al Señor porque no entendió el propósito divino. Este joven rico vino al Señor y venía corriendo y se hincó ante el Señor y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven había andado buscando la vida eterna. Posiblemente la quiso obtener por medio de sus riquezas o por sus esfuerzos humanos. Pero él sabía que había vida eterna. Y llegó al Señor y le dijo: Oh Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Con qué obras podré ganarme la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y estaba delante de él. Y Cristo le dijo: los mandamientos sabes. No era una pregunta. Cristo estaba afirmando que él conocía los mandamientos de Dios. Tú conoces los mandamientos de Dios. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El Señor, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. ¿No era lógico venderlo todo? Si hubiera pedido tan siquiera la mitad, los pobres siempre van a existir, pero darlo todo. Él estaba impuesto a tenerlo todo. Él estaba impuesto a mandar y a que se le obedeciera. Y ahora, deshacerse de sus riquezas. Una cosa te falta. Todo lo has hecho bien, pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven había encontrado la vida eterna. Había encontrado la fuente de la vida. Y él se fue triste porque su amor y su vida eran las posesiones terrenales. Su posición era más importante que Jesús. Este joven era religioso. El Señor, al mirarlo, le amó. Mas este joven no sintió lo mismo por el Señor.
Este joven le había dicho, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él quería ganarse la vida eterna. El Señor dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero el Señor volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas, a todos los que dependen de sus riquezas. No puedes servir a dos señores. O sirves a las riquezas o sirves a Dios, porque el uno se encelará del otro. En el Señor lo tienes todo. Si este joven se hubiera esperado solamente 5 minutos a escuchar lo que el Señor iba a decir, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, y la vida eterna. ¿Quieres ser rico? ¿Quieres ser rico? Sí, hermano, quiero tener muchos millones. No, rico espiritualmente. Lo demás viene por añadidura. Toma tu cruz y sigue a Cristo. ¿Quieres ser rico y tener vida eterna? Toma tu cruz y sigue a Cristo Jesús. Número 1, el poder del Evangelio. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El Señor, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. En Él está el poder y sabiduría de Dios. Parece que el mensaje de la cruz ha estado siempre escondido. Tenemos a Cristo todavía en la cruz crucificado, impotente, clavado en esa cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, porque no pueden considerar la cruz como el instrumento salvador de Dios. Les es locura. Cristo era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Él daría su vida en expiación por nuestros pecados. Él tomaría nuestro lugar. Él pagaría el precio por todos nuestros pecados. Y con su sangre carmesí, derramada en la cruz, nos limpiaría de todo pecado. El justo por el injusto. Pero, ¿sabes una cosa? Cristo no está en la cruz. Cristo no está en la tumba. Cristo no está muerto. Ya ha resucitado para darnos salvación y vida eterna.
perderse o salvarse. Si rechazas el sacrificio de Cristo, eso es perderse en la eternidad. Sin Cristo, aquellos que lo reciben, que se salvan, que entran por la puerta de la comunión eterna con Cristo. Conmigo ahí en 1 Corintios capítulo 1, versos 18 y 19, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Vaya conmigo en Isaías capítulo 29, Isaías 29, verso 11 al 24. Isaías 29, verso 11 al verso 24. Lo encontró, diga amén. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, ¿no entendió? ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que aman lazo al que reprendían la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán el Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina.
destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, no entendió. El Señor quiere salvarte, quiere darte vida eterna, y solamente lo encontrarás en Cristo Jesús. Número 2. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 1 al 11. Efesios 1, 1 al 11. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La gracia de Dios es el don de Dios, el don inmerecido para el hombre. Su misericordia y su amor obraron para salvar al hombre, porque así le plació a Dios. Vaya nuevamente conmigo en 1 de Corintios, capítulo 1, verso 20 y 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios, le plació a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, la palabra de Dios, la cual nos redarguye y toca lo más profundo de nuestro corazón, porque la salvación viene por el oír la palabra de Dios, no el método de predicar. El mensaje de la palabra es el que salva, mensaje destinado a los creyentes simples,
En Cristo hay poder. Mire ahí mismo el capítulo 2, verso 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nuevamente ahí en el capítulo 1, el verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Los llamados han conseguido lo que los judíos andaban buscando, pero a través de señales, y los griegos a través de sabiduría. Ellos buscaban el poder de Dios y sabiduría de Dios, y el secreto está en el Cristo crucificado. En Cristo está el poder y la sabiduría de Dios. Un Cristo sin cruz no podía salvar. Y el verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque la salvación es un don de Dios. A Él solamente sea la gloria y la honra. Solamente la gracia de Dios obrando a favor del hombre. Lo más despreciado, lo más vil. Y Cristo tiene poder para salvarlo, transformarlo y darle vida eterna. Mire el verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Por la gracia de Dios estamos en Cristo Jesús, no por la sabiduría del hombre. En Cristo hemos recibido sabiduría, justificación. Podemos estar frente a la presencia de Dios. Hemos sido santificados y hemos recibido redención. Todo esto lo hizo Cristo en la cruz del Calvario al derramar su sangre carmesí. El verso 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El propósito de esta obra de Dios es que se le glorifique en su gracia, propósito que tiene un cumplimiento glorioso, porque el sabio según el mundo
ha sido aniquilado y los llamados que creen gozan ya de una salvación soberana, otorgada y suficiente para todos, para todas las exigencias del tiempo y de la eternidad. Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Por fe somos salvos, por la fe en Jesús. No por sabiduría, ni por ser muy inteligentes, o por ser muy fuertes, ni por obras, sino por la gracia de Dios, el cual es Cristo Jesús, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios para salvación y para vida eterna. En Él somos justificados y santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde estás, dobla tus rodillas. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No entienden el mensaje ni el propósito. Pero a los que se salvan es poder de Dios. En Cristo está el poder para salvar y dar vida eterna. ¿Quieres ser sabio? Si todavía no has recibido a Cristo, recibe a Cristo. Por Él serás justificado. El pecado ya no podrá condenarte. La sangre de Cristo te limpia, te santifica, te justifica y te redime. ¿No quieres recibir en esta tarde la gracia de Dios? ¿No quieres recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador de tu vida? Si quieres hacer esta decisión, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque moriste por mí en esa cruz por todos mis pecados y para darme vida eterna. Ahora te recibo como Salvador de mi vida. Envía a tu Espíritu Santo para que more en mí y escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento de mi vida pasada. Ahora quiero servirte y vivir para ti y hacer tu voluntad y glorificar y alabar tu nombre. Bendíceme y usa mi vida para tu gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En esta noche solamente voy a hacer una invitación breve. Si tienes una necesidad en esta noche, pónsela al Señor. Una enfermedad, o aún si quieres reconciliarte con el Señor. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Habla con el Señor en esta noche, que el Señor hará algo maravilloso en esta noche. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque toda la sabiduría
y todo el poder se te ha dado a ti. Tú tienes potestad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No hay nada imposible para ti. Y en esta tarde, Señor, tú conoces la petición de mi hermano, de mi hermana, esa enfermedad. En el nombre de Jesús, toca ese cuerpo, Padre, y sánalo para gloria de tu nombre. Glorifícate, Señor, en todos los enfermos. Cualquier enfermedad, sea cáncer, sea este virus, Señor, cualquier cosa que sea, toca en el nombre de Jesús. Sánalo, Señor. Te pedimos también por cada necesidad, Padre. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Súplela en el nombre de Jesús. Te pedimos por todos nuestros niños, nuestra juventud, por todo tu pueblo, Señor. Que tú des paz en los corazones, des tranquilidad, porque tú estás en control de todas las cosas. Estamos en tus manos, Señor, y nadie nos puede arrebatar de tus manos. Te damos gracias porque tú tienes todo el poder. A ti te damos la gloria y la honra. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido salvarnos y darnos vida eterna. Te pido por aquellos que se han apartado, pero quieren volver nuevamente, Señor. Recíbelos para gloria de tu honra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Estamos en tus manos. Te bendecimos y te adoramos. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Espero, hermanos, hayan comprendido este mensaje de parte de nuestro Dios. Los esperamos el próximo domingo. La escuela dominical a las 10 con nuestro hermano Díaz, con los adultos, y nuestra hermana Longoria con los jóvenes adolescentes, y el servicio de adoración a las 11 con las alabanzas a través del grupo de la iglesia y también el mensaje por su servidor. Y a las 6 de la tarde tendremos otro poderoso servicio, comenzando con las alabanzas a nuestro Dios y con otro poderoso mensaje. Gracias por estar en sintonía. Que Dios me los bendiga y los esperamos este próximo domingo sin falta. Dios los bendiga.